auspicio del Grupo Di Gama. Revista Perú Construye, su mejor herramienta para el sector construcción e infraestructura. Pregunte por nuestros paquetes anuales de publicidad. Mayor información en nuestra página web www.peruconstruye.net. Bienvenidos a Perú Construye. Bienvenido, César, ¿cómo estás? ¿Cómo estás tú, Jorge? Bien, esta semana, César, tenemos una mesa de conversación para un tema específico que es cómo va a estar el sector construcción post-Lavajato, cómo se va a recuperar, ¿no? En efecto, luego que ya hemos superado la etapa de las delaciones, de las confesiones, las entrevistas a los ex ejecutivos de Odebrecht, y me imagino que vendrán nuevas para otras empresas también comprometidas en esta investigación. Sin embargo, lo que hay que poner el centro de la atención, la lupa, creo yo, hasta el microscopio en algunos casos, es cómo vamos a reactivar el sector, cómo esto no debe significar tampoco un desaliento para continuar. Empresarios, proveedores, mucha gente se está preguntando cuándo se reactiva. Claro, hay algunas cifras que por ahí están mejorando, pero ¿cuándo se reactiva realmente? Hay muchas empresas que han quebrado con todo esto, ¿no? Para ello hemos invitado a nuestros panelistas, Oscar Díaz, de Viceversa Consulting, y a Raúl Delgado Sayán, presidente de CECEL Ingenieros. ¿Cómo les va? Qué gusto. Encantado de ver. Oscar, ¿qué hacemos con el sector luego del post-Lavajato? ¿Qué hacemos con el sector? Estamos recuperándonos un poquito, pero las decisiones para que las cosas avancen se han tomado a nivel gubernamental o se está dejando un poco al abandono el sector. Bueno, el tema que proponen es realmente sugerente, ¿no? En esos días salió una publicación del IEP donde mostraba un dato nuevo. El 67% aproximadamente de los encuestados opinaba que sí debería quedarse en el Perú operando Odebrecht, por ejemplo, ¿no? O sea, no es para hablar de ese tema, sino hablar de que la gente está entendiendo que el Perú no puede parar. O sea, hay cosas que hacer. Por supuesto, todos los aquí presentes en esta mesa y los televidentes están en contra de la corrupción, ¿no es cierto? Pero de ahí a terminar con todas las empresas, ¿qué queda? Entonces, hay que hacer una reingeniería política también. A mí una cosa que me preocupa, y eso lo he hablado mucho con mi colega César Campos, es que estamos en una suerte de cacería de brujas también, donde todos los políticos son corruptos y todos los empresarios son corruptos. Así no se hace patria. O sea, nos estamos haciendo un daño, nos estamos disparando al pie. Hay que saber separar la paja del trigo. Y programas como el tuyo, Jorge, obviamente son un oasis en este desierto donde hace falta ese liderazgo para saber separar lo bueno, lo malo y lo feo. Yo quería ocuparme con Raúl, precisamente en la línea de lo dicho por Oscar, de los impactos que tiene sobre ciertos conceptos que demasiado, creo yo, alegremente los soltamos sobre la mesa y los comenzamos a cuestionar. Por ejemplo, todas las coimas se dieron a través de las adendas. Siempre se ha incorporado el sobrecosto como una condición para que algún funcionario corrupto reciba, ¿no es cierto?, alguna comisión. Entonces, ya cuando hablamos de adendas, hablamos de sobrecostos, de repente comenzamos a perturbar conceptos que no tienen necesariamente por qué ser satanizados y de repente más bien replanteados en la forma en que tenemos que ejecutar una supervisión, una adecuada fiscalización del modus operandi, en todo caso, de un contrato público y un proyecto de ejecución. ¿Cómo ves tú este tema, Raúl? Sí, yo creo que durante todo este tiempo, después del estallido inicial de este problema, se han tergiversado conceptos sobre instrumentos fundamentales para la ejecución de obras públicas, ¿no? Y yo no he visto que muchos ingenieros hayan sido entrevistados, o sea, gente que conoce cómo se realiza la obra. Además, que explique por qué razón surgieron estos conceptos y se incorporaron a la legislación como mecanismos importantes. Público y privado. No existe ninguna obra, ni en el Perú, ni en el mundo, ni en el sector público, ni en el sector privado, donde la cifra que inicialmente se define en un contrato como parte de un estudio que, dependiendo de la modalidad de contratación, a veces es factibilidad, simple y llanamente, que es un estudio de escritorio, fundamentalmente, o un definitivo con determinadas limitaciones, y el costo final que se tiene cuando ya todo ha sido construido y que consta en una liquidación final de obra con mucho detalle, que esa diferencia se le llama sobrecosto. Pero eso inmediatamente, en el único país en el mundo
donde esa palabra sobrecosto es igual a delito es el Perú. En ningún otro país del mundo es delito. Es más, yo diría que no se necesita una gran investigación al respecto. Yo sugiero a los televidentes y a cualquier persona que simple y llanamente coja su buscador Google y escriba la palabra sobrecosto. Nada más que eso. Y vea toda la cantidad de información que se le produce o que viene incluso con artículos de especialistas del Banco Mundial, de todas las instituciones sobre eso, y la estadística con mucho detalle, donde se señala muestras de 300 o 400 grandes proyectos de infraestructura del mundo, con cuánto comenzaron y con cuánto terminaron. Claro. Es más, el Colegio de Ingenieros, en marzo del 2017, en su revista institucional, justo publica un artículo que se llama, en marzo del 2017, Adendas y Adicionales, y lo que acaba de decir Oscar, separando la paja del trigo. Si hay una profesión que es objetiva, numérica y totalmente documentada, es la ingeniería. O sea, los proyectos de ingeniería no tienen nada de subjetivo. Es un proyecto perfectamente definido. Los instrumentos que utilizamos nosotros son numéricos. Y a final de cosas, todo en base a informes, cuaderno de obra, liquidación final de la obra, valorizaciones y demás, todo está documentado. Ahora, yo quería tocar un tema, no sé si tiene que ver con la recuperación, pero que me preocupa bastante, ¿no? Que es el tema de la congresista Marisa Glave. Está proponiendo en el tema del sector a los desarrolladores inmobiliarios que reserven el 8% para los afectados de un edificio, por decir, el 8% para los afectados del fenómeno del Niño. Una locura. Justamente el presidente Capeco ha hablado sobre que si reservamos el 8%, entonces el edificio ya no tiene, el proyecto ya no tiene casi utilidad, ¿no? Entonces, yo no sé si los congresistas en este caso ayudan a que salga adelante el sector o qué está pasando, ¿no? Bueno, eso se llama demagogia, ¿no? Acá y en la China. El camino al infierno está empedrado de buenas intenciones, ¿no? Yo quiero creer, obviamente, que la congresista tiene la mejor intención, pero indudablemente se ha ido a un extremo, ¿no? Eso en ninguna parte Estás del mundo mezclando se papas propone, con camotes, ¿no? Claro, no tiene sentido. En este momento, en realidad, y eso lo conversamos también en otros escenarios, ¿no? Yo le digo a mi colega César, que nos conocemos desde los 80, ¿cuándo el Perú ha estado mejor? Hablo de no dictadura, no hiperinflación, no convulsión social, no terrorismo, no hiperinflación, no deflación. O sea, nunca a la mesa el piso ha estado tan parejo. Entonces tenemos dos alternativas. O nos disparamos a los pies, como decía yo hace un momento, y seguimos criticando y buscando todo lo malo, o tratamos de levantar este país hermoso que está lleno de minerales, que está lleno de petróleo, lleno de especies marinas, lleno de una tierra riquísima. Entonces, programas como este espacio, un poco la reflexión con los televidentes, es cómo hacemos para que eso cambie, ¿no? Ahora que hablaba justamente... Pero no hagamos demagogia. Raúl, de los sobrecostos, y ustedes que son conductores de rumbo minero, me hacía acordar el tema de las sobreganancias mineras también, ¿no? Sí. ¿Te acuerdas la amplia discusión que ustedes han suscitado? ¿Qué cosa es sobreganancia minera? Para ¿Cómo una lo mides? actividad, ¿no es cierto?, que es atípica, porque tiene ciclos así muy grandes, expansivos efectivamente, y luego ciclos de contracción, donde hay que invertir sobre todo en infraestructura, en investigación, en nuevas exploraciones. Entonces, la sobreganancia, no, tú estás ganando demasiado. Sobrecostos, me da la impresión que por ahí va el tema, ¿no? Raúl, pero en efecto, manteniendo la línea también de lo que señalan tanto Jorge como Oscar, ¿qué te parece el proyecto de la congresista Glave? ¿Cómo medirlo? O sea, ¿por qué no fue 9%? A ver, ¿por qué no fue 7,5%? ¿De dónde saca el cálculo la congresista del 8%, donde ella supone que es un excedente de repente, sí, ¿no es cierto?, de ganancia de los empresarios constructores para favorecer al resto de compatriotas? Mira,
Primero, yo no encuentro ninguna relación entre el fenómeno del Niño y la edificación inmobiliaria. Eso para que algo tenga sentido, la creatividad ha volado mucho. Debería tener alguna relación. Después, todos los esfuerzos orientados a ese sector para satisfacer la necesidad de vivienda, etcétera, tienen que estar orientadas a abaratar la vivienda. Correcto. No a aumentar el precio artificialmente. Aumentas la oferta en todo caso. Y además, ¿no? ya hay una tributación muy fuerte sobre eso. Claro. ¿no? Así es. Estamos viendo que el precio de la tierra, del terreno, cada vez toma mayor impacto dentro del componente de la estructura de costo total de la edificación, porque no hay terrenos, ¿no? Entonces yo recuerdo, soy ingeniero antiguo, ¿no? De que uno decía pues que el costo del terreno aproximadamente era el 10% de la inversión. Hoy el costo del terreno te puede salir 25, 30% o más. Entonces, por eso es que el Estado mismo está haciendo sacrificios para ver cómo entrega terrenos prácticamente para este tipo de programas. Pero el esfuerzo en el tema inmobiliario, no nos olvidemos, a veces se piensa, de repente la congresista ha pensado en el estrato A y el estrato B, pero la mayoría de la necesidad de vivienda está en el estrato C y D. Y a eso hay que abaratarle las viviendas. Ahora, Raúl, disculpa que te interrumpa, pero nos queda poco tiempo y quisiera que César remate con una última pregunta. Y te quiero hacer la pregunta a ti. Yo sé que estás en contra de esto, pero te lo pregunto igual. Hay una tendencia muy fuerte a decir, bueno, ya no confiemos en las empresas constructoras peruanas, que creo que es un error, ¿no? Y hagamos todo gobierno a gobierno como los panamericanos, ¿no? Lo hemos conversado antes, estamos en desacuerdo. Pero, ¿cómo revertir post Lavajato? ¿Cómo revertir esa credibilidad en las constructoras? Claro, no podemos meter a todas en el mismo... pero, ¿cómo revertir este tema? Porque también, obviamente, están golpeadas muchas constructoras y algunas con justa razón, ¿no? Mira, primero cuando tú hablas de empresas constructoras, hablas de un montón de trabajadores y un montón de gente, de ingenieros, que no tienen por qué sufrir las consecuencias de lo que hayan podido actuar mal determinados ejecutivos, ¿no? Entonces, yo creo que hay que separar persona natural de persona jurídica. La persona, como es en todo el mundo, no estoy diciendo nada nuevo, la persona natural tendrá que enfrentar lo que tenga que enfrentar, pero la persona jurídica es el conjunto de profesionales, de ingenieros, etcétera, que no tiene nada que ver en el asunto de arreglos empresariales o lo que fuera, y a la persona jurídica, bueno, habrá que multarla, pues habrá que dar su responsabilidad civil, pero tú puedes destruir empresas que conocen al país y que tienen 80, 90 años. Hay un know-how ahí inmenso. Un know-how inmenso, que tienen ingenieros excelentes en planta, que vas a desmontar equipos. Ningún país lo ha hecho, ¿ah? Sí. No lo han hecho en Estados Unidos, no lo han hecho en Suiza, no lo han hecho en Panamá, no lo han hecho en ningún país. Ahí, por ejemplo, Raúl, cuando yo escucho que la gente dice, oye, qué bien, que cierren Graña y Montero. Digo, la primera peruana que se mete a exploración petrolera, con todos sus defectos, por supuesto los directivos que se investiguen, pero no puedes... Él saca una empresa a la cabeza, ¿no? Se pone pantalones largos y la queremos matar. Lo que pasa porque es que a veces, 2 o 3 funcionarios, a esos la ley. Lo que pasa es que a veces se puede malentender esos comentarios, ¿no? Que estamos haciendo ahora, que yo estoy en la misma línea. Claro, claro. Yo creo lo mismo que ustedes. Pero a veces se malentiende, ¿no? Nuestros televidentes, algunos de ellos dirán, bueno, seguramente que por qué lo harán, ¿no? Pero la verdad del asunto es que tienen que ser las personas las sancionadas y que vayan a la cárcel. Así es. César. No, el ejemplo que tú pusiste hace un rato de la congresista Gladys me obliga a preguntarle a Oscar, que va a inaugurar además un gran programa de debate económico, y te felicito por ello aquí justamente en ATV, es sobre si estamos de verdad a tiempo para tomar un criterio redistributivo del ingreso nacional. Es decir, si en realidad más de lo que propone la congresista Glave, que es decir, oye, hay gente que está ganando demasiado, no debemos procurar más bien generar más riqueza en nuestro país, más ingreso, una, digamos, política tributaria que mejore servicios, que mejore la educación, que mejore salud, que mejore la infraestructura, en lo que compete al Estado. Correcto, más que pensar en que todavía estamos en capacidad de redistribuir lo poco y los pocos esfuerzos que realmente está haciendo cada sector, no hablo solamente de construcción, son diversos. ¿Qué piensas tú?
César, la respuesta no la voy a dar yo, sino la historia. Cada vez que un gobierno del continente americano, europeo, asiático, lo que practica es el proteccionismo, es un desastre. Ha sido un desastre. Hoy es un desastre Venezuela, ¿no es cierto? Y cualquier país que quiera ser el papá que distribuye y que le quiera decir al privado cuánto debe ganar y cuánto no, su camino está asegurado al desastre. No somos un país desarrollado ni siquiera para atrevernos a hacer semejante cosa. Somos un país en que viaje ya en de Estados desarrollo. Unidos lo hace. Estaba conversando con Raúl acerca de eso, porque el lujo que se puede dar Donald Trump de cerrar, ¿no es cierto? Y quebrar principios que Estados Unidos abrazó siempre, como el libre comercio, por ejemplo, ¿no? Y que la libertad del comercio era uno de los pilares fundamentales del desarrollo, Así pero es. ya ves. Y estamos bastante lejos de Estados Y Unidos. estamos lejos, lamentablemente. Entonces, exactamente. ubiquémonos en nuestra realidad y hagamos las cosas que nos permite nuestra situación, ¿no? Y yo creo que no estamos en el momento de hacer demagogia redistributiva. En todo caso, sería mi respuesta. Raúl, ¿qué dices tú? Totalmente de acuerdo. O sea, yo creo que eso de echar impuesto acá, impuesto allá, etcétera, para pretender Cumplir un rol cumplir social, un rol, una no, función pero no es social, un rol ¿no? social. Yo creo que en el fondo la que tiene que proporcionar los recursos para la reconstrucción es el presupuesto público. Y en general somos todos los peruanos que tributamos, no solamente renta, sino IGB, selectivo consumo, etcétera, que generamos la masa tributaria de donde se distribuye el presupuesto. Y obviamente el Estado tiene definitivamente que asignar los recursos de manera inteligente. Y acabamos de hablar en otro programa de que prevención, un dólar o un sol que se invierte en prevención, pero prevención bien hecha, y prevención bien hecha también es buenos proyectos diseñados, se te multiplica por 10 en el momento de evitar el desastre. Muchas gracias a ambos por estar con nosotros. Tenemos que terminar el programa, creo que ha quedado para largo, pero creo que ahí le vamos dando algunas ideas con este debate al sector, a los televidentes y al gobierno sobre por dónde tenemos que ir caminando. Una pequeña cosita nomás es, tenemos que destrabar todos los proyectos trabados. Y eso no es tan difícil. Y con eso tendríamos un impulso en el sector tremendo. Yo diría que si destrabamos los grandes proyectos, Línea 2, Chavimochi, que el aeropuerto Jorge Chávez, que lo acaban de clausurar, hace poco, por reírme, y otros tantos, como Majes Sigua, vamos ahí a volver a los 2 dígitos de crecimiento. Eso de es la lo que necesitamos. Sí. Bien, muchas gracias. Bien, César, creo que definitivamente es un tema importante, creo que va a dar para más, pero Sí, por supuesto. creo que las ideas y sobre todo los comentarios sobre algunas intenciones un poco populistas creo que van quedando claras, ¿no? Y mantenernos firmes, como hemos dicho, luego de esta etapa en que lo de Lavallato ya judicialmente avanza, esto no tenga una réplica en el detener y obstruir el desarrollo del sector construcción. Yo imagino que habrá muchas empresas a la expectativa y quizás hasta con mejor expertise de la que han sido dominadas por un sector mafioso de América Latina en general, pero lo más importante es que el expertise se valore y que las obras continúen y, como dijo Raúl, de verdad que pueda destrabarse la mayor cantidad de proyectos. Así es. Justamente para hablar de estos temas importantes viene el evento más importante del sector construcción, Expo Arcon 2019 del 3 al 6 de julio. Si usted es proveedor o quiere ser proveedor, tome un stand en este importante evento. Adelante, Alfredo, con la información. Expo Arcon 2019, luego del gran éxito registrado en el 2018 al posicionarse como la feria más completa de la construcción, vuelve este 2019 Expo Arcon, que trae ConstruPro, la gran rueda de negocios entre proveedores y empresas constructoras, donde usted tendrá la oportunidad de reunirse con constructoras, contratistas e inversionistas que están en búsqueda de nuevos proveedores para abastecer sus proyectos. Además, con su participación podrá acceder a las ruedas de negocios Expo Ferretera y distribuidoras y de proveedores de maquinarias y camiones. Al igual que en el 2018, recibiremos la visita de maestros de la construcción que forman parte de nuestro Club del Maestro Constructor, a quienes su empresa podrá dictarles charlas y hacer demostraciones de sus productos. Por todo ello, si eres proveedor para obras de gran infraestructura, edificación, empresas constructoras y de distribuidores ferreteros, no te quedes fuera y separa tu stand en Expo Arcon, el mejor punto de encuentro para hacer grandes negocios en el sector construcción. Del 3 al 6 de julio del 2019 en el Centro de Exposiciones Jockey.
Alfredo, muchas gracias. Y ya lo sabe usted, si quiere ampliar su red de negocios, ser un importante anunciante proveedor, haga ese anuncio en la revista Perú Construye, que es la publicación líder en este rubro. Así es. Bien, hemos llegado al final, César. Muchísimas gracias, como siempre. Gracias, Jorge. Y no se olviden, amigos, todos los sábados y domingos a las 12 del día estamos con nuestro programa Rumbo Minero y con su programa Perú Construye. Siempre para hablar de cosas que aportan al Perú, cosas importantes. Son los temas de los cuales nos tenemos que encargar los peruanos y no de temas frívolos. Así que muchas gracias por estar con nosotros y como les dije, los esperamos los sábados y domingos a las 12 del día aquí por ATV+.